Inspecciones de trabajo. El grupo está conformado por Lady Tatiana Suárez, Ana María Arias, Daisy Natalia Reaño y quien les habla, Freddy Quintero. ¿Qué es? Bueno, una inspección de trabajo es un servicio público a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales en materia laboral, de promoción y formalización para el trabajo y de seguridad y salud en el trabajo, con finalidad de prevenir o solucionar los conflictos o riesgos laborales entre los trabajadores y empleadores. La legislación colombiana en materia laboral ha dispuesto de inspectores de trabajo, es decir, funcionarios del Ministerio de Trabajo encargados de mediar entre el empleador y el trabajador en los casos en que alguna de las partes lo requiera, con la finalidad de ser conciliadores ante alguna situación de diferencia en la que se comprometan los derechos del trabajador y las obligaciones del empleador. Adicionalmente, los inspectores de trabajo están facultados para requerirle al empleador información de la contabilidad, planillas de pago, seguridad social, historias laborales u otros documentos, así como también pueden revisar las instalaciones y espacios de trabajo sin necesidad de realizar un previo aviso. Ahora bien, si este funcionario actúa como policía, esto quiere decir que para que inicie una investigación requiere una solicitud o queja por parte del afectado. Funciones de la inspección de trabajo. El artículo 3 de la Ley 1610 del 2013 son funciones principales de las inspecciones de trabajo y seguridad social. La función preventiva es la que propende porque todas las normas de carácter sociolaboral se cumplan a cabalidad, adoptando las medidas que garanticen los derechos del trabajo y eviten posibles conflictos entre empleadores y trabajadores. La prevención debe concebirse como un proceso que implica persuadir y asesorar para crear una cultura de cumplimiento de la ley, es decir, la prevención debe focalizar la inspección hacia actividades económicas y empresas que presentan mayor vulnerabilidad en el cumplimiento del ordenamiento jurídico laboral. Actuar antes de que ocurran los problemas o puedan reducirse y mitigarse sus efectos negativos. Inducir acciones que fortalezcan la protección de los derechos de los trabajadores y competitividad de la empresa. Promover mayor colaboración entre los sectores y, bueno, seguimos con la siguiente. Función coactiva de policía administrativa. Como autoridades de policía, policía del trabajo, como autoridades de policía del trabajo, la facultad coercitiva se refiere a la posibilidad de requerir o sancionar a los responsables de la inobservancia o violación de una norma de trabajo, aplicando siempre el principio de proporcionalidad. La función conciliadora, esta corresponde a estos funcionarios que intervienen en la solución de los conflictos laborales de carácter individual y colectivo, sometiendo a su consideración para agotamiento de la vía gubernativa y en aplicación del principio de la economía y celeridad social. Función de mejoramiento de la normatividad laboral. La implementación de iniciativas que permitan superar los vacíos y las deficiencias procedimentales que se presenten en la aplicación de las disposiciones legales vigentes. Sigamos con la función de acompañamiento y garante del cumplimiento de las normas laborales del Sistema General de Riesgos Laborales de Pensiones. El numeral 5 del artículo 3 de la Ley 1610 del 2013 estipula como funciones de las inspecciones de trabajo y seguridad social el acompañamiento y el ser garante del cumplimiento de la normatividad laborales del SGRL y de pensiones. Parágrafo primero. Los inspectores de trabajo y seguridad social deberán rendir información anual a la Dirección Especial de Vigilancia y Control de Gestión Territorial sobre las dificultades y logros de su gestión, como de las recomendaciones pertinentes. Parágrafo 2.
En aquellos casos en que las condiciones del terreno para acceder al sitio en el cual se ejercerá la inspección, vigilancia y control se requiere el apoyo del empleador, trabajador, organización sindical o peticionario de los inspectores de trabajo y seguridad social, previa autorización a la dirección territorial, podrán pedirles a ellos ayuda logística, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, así como las disposiciones sobre la hora de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás disposiciones afines. Facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales. También debe poner en conocimiento de la autoridad competente las definiciones a los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes. Ejecutar las demás que determine la ley. Definiciones de inspección según la OIT. La inspección de trabajo es una función pública del Ministerio de Trabajo que vela por el cumplimiento de las legislación laboral en el lugar de trabajo. Desde el nombramiento de los primeros inspectores de trabajo en Reino Unido en 1833 se han establecido inspecciones de trabajo prácticamente en todos los países del mundo. Durante aproximadamente 175 años, los inspectores de trabajo han realizado su trabajo mejorando las condiciones laborales. Sus logros en todo el mundo han sido muchos. Los servicios de inspección se organizan de forma diferente en cada país y la asignación de recursos también varía debido entre otras cosas, a los diferentes niveles de desarrollo económico, de apoyo político y profesional y las diferentes prioridades nacionales. No obstante, las funciones de los servicios de inspección de trabajo son muy similares en todo el mundo y se corresponde con aquellos establecidos por los convenios de la OIT. En el mundo laboral, la inspección de trabajo es el instrumento más importante de la presencia e intervención del Estado para diseñar, estimular y contribuir al desarrollo de una cultura de prevención que abarque todos los aspectos que potencialmente están bajo su competencia: las relaciones laborales, salarios, condiciones generales de trabajo, seguridad y salud en el trabajo y cuestiones relacionadas con el empleo y la seguridad social. Actualmente, las inspecciones de trabajo realizan sus funciones en un ambiente desafiante, con importantes cambios en el contexto económico y social, en los desarrollos industriales, en la organización del trabajo y la relación laboral, en las expectativas sociales y políticas, en la tecnología y la naturaleza de los riesgos laborales. Entonces, ahora, ¿qué es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo, OIT, es la única agencia tripartida de Naciones Unidas que aún representantes de gobierno que los empleadores y los trabajadores para conjuntamente definir políticas y programas orientados a promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo en temas relacionados con el trabajo. Responsable de elaborar y supervisar las normas internacionales de trabajo. Las normas de la OIT toman la forma de convenios y recomendaciones laborales internacionales. Los convenios de la OIT son tratados internacionales sujetos a ratificación de los Estados miembros de la OIT. Las recomendaciones son instrumentos no vinculantes. Habitualmente tratan los mismos temas que los convenios, que trazan las directrices que orientan las políticas y acciones nacionales. Ambos instrumentos pretenden tener un impacto concreto en las condiciones y prácticas del trabajo en todo el mundo. Trabajan con sus 183 Estados miembros. La OIT pretende garantizar que las normas internacionales del trabajo se respeten tanto como los principios y en la práctica. La OIT tiene 4 objetivos estratégicos principales:
los cuales son promover y realizar normas principales y derechos fundamentales en el trabajo, crear oportunidades para que mujeres y hombres tengan un empleo decente, mejorar mejorar la cobertura y la efectividad de la protección social para todos, fortalecer el tripartismo y el diálogo social, los dos convenios más importantes de la OIT relativos a la inspección de trabajo, el convenio de la inspección de trabajo número 81 y el convenio sobre inspección de trabajo a agricultura número 129. ¿Qué es el convenio número 81 sobre la inspección de trabajo? Este es un convenio aplicado a la industria y el comercio. Sigue siendo la principal referencia internacional para los servicios de la inspección del trabajo y es tan relevante en la actualidad como hace 70 años. Se hace convertir en uno de los más ampliamente ratificados entre todos los convenios de la OIT, 141 países y ha servido como modelo para la mayoría de las leyes y reglamentos nacionales en la creación de los modernos sistemas de inspección. El convenio número 81 y la recomendación número 81 conjuntamente constituyen claramente las reglas que deben aplicarse en materia de inspección de trabajo. Definen las funciones, obligaciones y responsabilidades del sistema de inspección de trabajo, los requisitos para la contratación de personal, medidas de acción para los inspectores, competencias y obligaciones de los inspectores en relación con la ética y la información sobre sus actividades. Igualmente, estos convenios prevén el informe de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La recomendación sobre las inspecciones del trabajo en 1947, número 81, proporciona más detalles relativos a la información que se debe incluir en los informes anuales y contienen orientaciones para la colaboración entre inspectores, empleadores y trabajadores, principalmente en el área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las funciones principales de este convenio? Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como disposiciones relativas a las horas de trabajo, salarios, salud, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y jóvenes y demás disposiciones afines en la medida que los inspectores de trabajo están encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones. La expresión disposiciones legales incluye además laudos arbitrales y contratos colectivos a los que se conforman la fuerza de la ley y por cuyo cumplimiento velan los inspectores del trabajo. Facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y trabajadores sobre la manera más efectiva del cumplimiento de las disposiciones legales y también poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias a los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones establecidas en este acuerdo? Las obligaciones establecidas en los convenios son vinculantes, pero su alcance permite un amplio margen de flexibilidad. Así, se pueden observar diferencias entre los distintos países en relación con el alcance y la naturaleza de la legislación cubierta, así como las competencias atribuidas a los inspectores. Las competencias de los inspectores pueden incluir toda legislación relativa a condiciones de trabajo y ambiente laboral o pueden estar restringidas a determinada materia, por ejemplo, seguridad y salud o salarios. El sistema puede dar cobertura a todos los sectores de la economía o solo a algunos de ellos. Puede abarcar todo el territorio nacional o únicamente la parte de él. Las funciones de los servicios nacionales de inspección pueden ser muy limitadas o extremadamente amplias, dependen del país, aún así serán acordes a la definición internacional de los propósitos de la inspección, en tanto que las principales funciones de la inspección definidas anteriormente quedan correctamente garantizadas. ¿Cuáles son los parámetros para una efectiva inspección de trabajo según el convenio 81?
La inspección de trabajo deberá organizarse como un sistema aplicable a todos los establecimientos en los que sea de aplicación las disposiciones legales relativas a condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores. La inspección de trabajo deberá estar bajo la vigilancia y el control de autoridad central siempre y cuando sea compatible con la práctica administrativa del país. Deberá velar por el cumplimiento y garantizar funciones educativas en relación con las condiciones de trabajo, tales como las horas de trabajo, salario, seguridad, salud y bienestar en el empleado, niños y jóvenes, y otras materias relacionadas, y alertas a las autoridades competentes en cualquier defecto o abuso no recogido por las disposiciones legales existentes. Los inspectores deben ser funcionarios públicos con estabilidad en el empleo garantizada e independiente de los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida. Deberán ser contratados tomándose únicamente en cuenta aptitudes y deberán recibir formación adecuada para el desempeño de sus funciones. Su número deberá ser suficiente para garantizar el desempeño efectivo de sus funciones y se determinará teniendo debidamente en cuenta el número de la naturaleza, la importancia y la situación de los establecimientos sujetos a inspección, el número de trabajadores, empleados y el número de complejidad de las disposiciones legales por cuya aplicación deba velarse. Se les proporciona oficinas adecuadamente equipadas y medios de transporte y demás materiales que sean necesarios para el desempeño de sus funciones. Deben ser provisiones de las adecuadas credenciales y autorizadas legalmente para desempeñar sus funciones. Los establecimientos deberán inspeccionar con la frecuencia y el esmero que sean necesarios para garantizar la efectividad aplicación de las disposiciones legales pertinentes. Los inspectores deberán facilitar información y asesorar a los empleadores y trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales. La ley y reglamentos nacionales deben prever y aplicar de manera efectiva sanciones adecuadas para los casos de violación de las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velen los inspectores de trabajo y en aquellos que se obstruya a los inspectores de trabajo en el desempeño de sus funciones. El rendimiento efectivo del sistema de inspección del trabajo se puede conseguir mediante la cooperación efectiva con otros servicios gubernamentales e instituciones privadas cuya actividad sea la protección laboral, así como los empleadores y trabajadores y sus respectivas organizaciones. Las funciones del Ministerio de Trabajo podrán solicitar para el ejercicio de sus funciones la colaboración de las entidades públicas. Estructura organizacional. Está el despacho del Ministerio, Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial. En este está el grupo de gestión del entrenamiento y análisis de las inspecciones de trabajo, el grupo de unidad de investigaciones especiales, el grupo para la protección de los derechos laborales de los trabajadores rurales, y pues están la subdirección de inspección, la subdirección de gestión y direcciones territoriales y oficinas especiales. Dentro de la subdirección de inspección está el grupo de relaciones laborales. Dentro de la subdirección de gestión pues tenemos el grupo de archivo sindical. Proseguimos con la organización general del Ministerio de Trabajo. El despacho del ministro está conformado por la Secretaría General, que también la conforma la Subdirección Administrativa y Financiera, la Subdirección de Talento Humano y la Oficina de Control Interno Disciplinario. Esta también la conforman la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Control Interno, la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, Oficinas de Recuperación y Relaciones Internacionales. En este está el Viceministerio de Empleo y Pensiones, que lo conforma la Dirección
de generación y protección del empleo y subsidio familiar, que está compuesta por la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral, la Subdirección de Formalización y Protección del Empleo, la Subdirección de Promoción y Generación del Empleo y la Subdirección de Subsidio Familiar. También como siguiente dirección tenemos la de pensiones y otras prestaciones, que está compuesta por la Subdirección de Pensiones Contributivas, la subdirección subsidios, servicios sociales complementarios y otras prestaciones. Y también la conforma pues la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo. En la siguiente tenemos el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección. Está la Dirección de Riesgos Laborales, la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo, que pues está compuesta por la Subdirección de Protección Laboral, la Subdirección de Relación, Subdirección de Promoción de la Organización Social. Y por último tenemos la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, que la componen la Subdirección de Inspección, la Subdirección Gestión Territorial, las direcciones y las direcciones territoriales. La inspección del trabajo en el nuevo contexto del ministerio. Entonces acá vemos pues cambios normativos para la formación laboral y modernización del mercado de trabajo. El fortalecimiento del sistema de inspección preventiva, vigilancia y control en los riesgos profesionales en el territorio. El fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control del trabajo. El diálogo social para el fomento de la productividad y la formalización laboral. Y la prevención y erradicación del trabajo infantil. Entonces, la prosperidad democrática, pues, convergencia y desarrollo regional, está pues con la sostenibilidad ambiental y pues junto a la consolidación de paz, está con la innovación y el buen gobierno encaminada al crecimiento y la competitividad, y pues también con la relevancia internacional, pues trabajando en la igualdad de oportunidades laborales. Acá tenemos el sistema de gestión territorial, pues que actúa atendiendo al ciudadano y pues los respectivos trámites, y pues haciendo la inspección y en dado caso la respectiva conciliación, teniendo la información clara y veraz. Subdirección de Inspección de Trabajo. Principales funciones: artículo 28, decreto 4108 del 2011. Coordinar y establecer mecanismos para adelantar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas del Sistema General de Riesgos Profesionales. Establecer mecanismos e instrumentos para el seguimiento a las direcciones territoriales e inspecciones de trabajo en materia de prevención, inspección, vigilancia y control del trabajo. Diseñar e implementar estrategias de fomento y difusión de cultura orientada al cumplimiento de las obligaciones legales en materia de trabajo y seguridad social integral de los trabajadores en lo de su competencia. Gestionar con otras entidades y dependencias del Ministerio el desarrollo de programas y actividades de prevención, inspección, vigilancia y control del trabajo con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales. Promover la protección y respeto de los derechos laborales individuales y colectivos conforme a lo previsto en la Constitución Política y los convenios y tratados internacionales y las demás disposiciones legales. Proyectar los actos administrativos para resolver los recursos de apelación y queja interpuestos contra las providencias proferidas por los directores de las direcciones territoriales, con excepto de las relaciones con el sistema de riesgos profesionales. Diseñar e implementar planes y programas de intervención en sectores críticos dentro del esquema de inspección preventiva. Proyectar los actos administrativos relacionados con los incidentes de impedimentos y recusaciones que se presentan en las actitudes administrativas laborales que adelantan los directores territoriales.
adelantar las acciones relacionadas con los procedimientos aprobados para cancelación de riesgo sindical, adelantar trámites necesarios para la convocatoria designada de árbitro y pago de honorarios para los tribunales de arbitramiento y conflictos laborales colectivos. Direcciones territoriales. De acuerdo con el artículo 30 del Decreto 4108 de 2011, son funciones de las direcciones territoriales. Primero, atender en su jurisdicción los asuntos relacionados con trabajo y empleo y participar con los organismos planificadores de orden territorial en la adopción de planes, programas y proyectos en estas materias. Segundo, promover en su jurisdicción o en conjunto con las entidades territoriales correspondientes la organización de formas asociativas para el fomento del empleo. Tercero, fomentar y coordinar el diálogo social en el cual se estimule el fortalecimiento institucional y de las relaciones laborales de la región, en el marco de la Subcomisión Departamental de Concentración de Políticas Salariales y Laborales. Cuarto, promover la celebración de acuerdos de cumplimiento y mejora de las relaciones entre empleadores y trabajadores y realizar su seguimiento. Quinto, presenciar las asambleas y comprobar la votación para la declaración de huelga por solicitud de las organizaciones sindicales interesadas o los trabajadores. Sexto, intervenir por solicitud de los trabajadores o los sindicatos en las negociaciones directas que se adelanten en desarrollo de la huelga. Séptimo, planear, programar y ejecutar en su jurisdicción las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control en materia de trabajo, empleo, migraciones laborales, salud ocupacional y seguridad en el trabajo de acuerdo con las normas vigentes y las políticas directrices y lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo. Octavo, desarrollar los planes y programas adoptados por el Ministerio de Trabajo dirigidos entre otros a los trabajadores rurales, informales e independientes y promover el cumplimiento de las disposiciones legales. Noveno, participar en la implementación de la política nacional para prevenir el trabajo infantil y en especial sus peores formas y proteger al joven trabajador. Décimo, ordenar la suspensión de prácticas ilegales no autorizadas a evidentemente peligrosas para la salud o la vida en el ambiente laboral. Artículo 4, Ley 1610 de 2003. Equipos interdisciplinarios de las direcciones territoriales. Las direcciones territoriales contarán con equipos interdisciplinarios conformados por profesionales afines con las funciones de las inspecciones de trabajo y seguridad social, los cuales desarrollarán la misión institucional. Los integrantes del equipo interdisciplinario en ejercicio de sus funciones rendirán dictámenes que tendrán el carácter de prueba parcial dentro de las actuaciones administrativas de inspección, vigilancia y control conformes a la ley. ¿Quiénes están detrás de las inspecciones laborales? Una inspección de trabajo es aquella que se hace con el fin de garantizar el buen uso de las normas y las leyes laborales dentro de una empresa, organización o compañía. El sistema de inspección de trabajo y seguridad social está conformado por principios legales, normas, órganos, personal y medios materiales, incluidos los informáticos que ayudan al proceso de revisión. En Colombia, las inspecciones laborales fueron formalizadas en el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 1 de la Ley 1610 de 2003. En donde se establecen los parámetros y los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de realizarse una inspección por parte de la persona autorizada por el Ministerio de Trabajo. Los inspectores de trabajo y seguridad social son los delegados y quienes atienden esta actividad laboral. Su principal tarea es verificar el cumplimiento de las normas laborales y de las disposiciones sociales estipuladas en los artículos 17, 485 y 486 del Código Sustantivo de Trabajo. Las tres funciones prioritarias que debe tener un sistema de inspección. Primero, en cuanto a la función de control, esta es una de las funciones que podríamos catalogar como la única que ha ejercido el Estado colombiano desde sus inicios, desde la inspección laboral, pues solo recientemente se ha implementado las asesorías a empleadores y trabajadores. En cuanto a asesorías e información, con relación a la segunda función de todo sistema de inspección del trabajo, tal como lo consagran los instrumentos internacionales, la asesoría a los trabajadores y empleadores. Es la manera más efectiva de cumplir con las disposiciones legales. Sin embargo, el diagnóstico de esta función es realmente desalentador, pues el Ministerio de Trabajo nunca ha tenido ni la capacidad en recurso humano ni la capacitación suficiente de estos para llevar a cabo esta función.
toda vez que los inspectores del trabajo tradicionalmente ejercen un control de aplicación de las normas laborales en cuanto a poner conocimiento de autoridad competente las deficiencias o abusos no contemplados en la ley. Esta es la tercera función que deben desempeñar los sistemas de inspección de acuerdo a los lineamientos fijados por la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. En este tema, la inspección del trabajo en Colombia no solamente es deficiente, sino que es inexistente la función. Inspector de trabajo. En Colombia, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1610 de 2013, por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral. La competencia general de inspección, vigilancia y control en materia laboral individual del sector privado y en materia colectiva de los sectores público y privado es asignada a los inspectores de trabajo y seguridad social. Los inspectores de trabajo y seguridad social son un elemento esencial para la realización del sistema de inspección colombiano, cuya actividad se dirige al cumplimiento de las normas laborales y de las disposiciones sociales en el sentido de los artículos 17, 485 y 486 del Código Sustantivo de Trabajo, el contenido del Decreto 4108-2011 y la Resolución 404 de 2012 del Ministerio de Trabajo. Son las funciones principales del inspector de trabajo teniendo en cuenta la resolución 1021 de 2014. Primero, adelantar investigación administrativa laboral en materia de derecho laboral individual, colectivo, en seguridad social, en pensiones, riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo y demás normas sociales que sean de su competencia. Segundo, adelantar investigación administrativa laboral por la ocurrencia de accidentes de trabajo mortales. Tercero, adelantar investigación administrativa laboral por el incumplimiento a las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo y campamentos. Cuarto, adelantar investigación administrativa laboral por el incumplimiento de las obligaciones y deberes de la administradora de riesgos laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo y los riesgos laborales. Quinto, realizar la supervisión, inspección y control sobre los integrantes de las juntas de calificación de invalidez por violación a las normas, procedimientos y reglamentación del Sistema General de Riesgos Laborales. Sexto, adelantar investigación administrativa laboral por retención de salarios. Séptimo, adelantar investigación administrativa laboral por negativa de iniciar conversaciones en la etapa de arreglo directo y por la presunta comisión de actos atentatorios contra el derecho de la asociación sindical. Octavo, adelantar investigación para el pronunciamiento sobre los despidos de trabajo que hayan participado en cese de actividades que fuere declarado ilegal. Noveno, efectuar inspección, vigilancia y control sobre la actividad de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, empresas asociativas de trabajo, empresas de servicios temporales, agencias de gestión y colocación de empleo y bolsas de empleo dentro del marco de su competencia. Décimo, adelantar las investigaciones por el uso indebido o injustificado de la figura de empleo de emergencia, incumplimiento de las obligaciones de reporte de la información exigible o reporte de información ¿Quiénes son los inspectores de trabajo? La inspección del trabajo tiene su origen en la Ley 23 de 1967 y en los convenios de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, a los que Colombia se ha acogido, y la competencia de dicha inspección recae sobre el Ministerio de Trabajo. Pero es a través de los inspectores de trabajo que el Ministerio de Trabajo cumple con la función de inspeccionar y vigilar los asuntos relativos entre empleadores y trabajadores, de acuerdo a las funciones que la ley encarga a los inspectores de trabajo específicamente. El artículo 5 de la Ley 1610 de 2013 nos habla de la vinculación de inspectores del trabajo. Las autoridades responsables adelantarán los procesos correspondientes para la vinculación progresiva de los inspectores de trabajo, de forma tal que Colombia cumpla con el promedio recomendado por la Organización Internacional de Trabajo, OIT. El propósito del inspector de trabajo. El propósito es ejecutar acciones de inspección, vigilancia y control en materia de empleo, trabajo y seguridad social en pensiones y riesgos laborales, incluyendo el desarrollo de conciliaciones extrajudiciales laboral en derecho, dentro del territorio de su jurisdicción, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y convencionales tanto en el sector público como en el privado. ¿Cuáles son las competencias del inspector de trabajo y de seguridad social?
Los inspectores de trabajo en todo el territorio nacional tienen competencia para investigar los asuntos relacionados con salarios, afiliaciones y cotizaciones al sistema de seguridad social integral, jornadas de trabajo, esquemas de tercerización, vacaciones, comité de convivencia, comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPAS y todos aquellos aspectos que tengan que ver con el cumplimiento de las normas laborales, reclamación y reconocimiento de derechos, autorización de despidos, solicitud de información e imposición de sanciones. Bueno, ¿qué sanciones pueden imponer las inspecciones de trabajo? Luego de adelantar un proceso de inspección, decide que es o no procedente sancionar a la empresa. Las sanciones pueden ir desde multas de salarios mínimos según la falta hasta la clausura del lugar de trabajo por días hábiles o la paralización inmediata de trabajo según la gravedad de la falta. ¿Cómo y cuándo actúa la inspección de trabajo? La inspección de trabajo actúa por iniciativa propia o por orden superior, o bien sea en algún trabajador o empleado al que se le solicitó. En la investigación preliminar, los inspectores tienen la facultad de realizar visitas a las empresas para revisar que toda la documentación acredite el cumplimiento de las disposiciones laborales que consideren pertinentes e incluso pueda solicitar la exhibición de documentos que no tengan relación con un objeto de su visita o entrevistar a los trabajadores. En caso de que la investigación haya generado por una queja o algún aspecto específico sin que esto indique la extralimitación en sus competencias. Entonces, a continuación les voy a hablar de cuáles son los requisitos para hacer las inspecciones de trabajo. Entonces deben tener un estudio profesional en Derecho con título de posgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Debe tener la tarjeta o matrícula profesional en los casos del reglamento por ley. La experiencia debe ser de 7 meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo. Los conocimientos básicos que debe tener el inspector de trabajo es conocer muy bien el régimen laboral, conocer bien los métodos de conciliación, el código sustantivo de trabajo y el de empleo y seguridad social, conocer muy bien los riesgos laborales, el código de procedimiento administrativo y el contencioso administrativo. En el artículo 7, las multas de la ley 1610 de 2013, que es la que vamos a hablar a continuación, cuando se modifican en el numeral 2 del artículo 486 del Código Sustantivo de Trabajo, quedaría de la siguiente manera. En el numeral 2 nos dice que los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que indique el gobierno tendrán carácter y autoridad de policía para lo relacionado a la vigencia del control y trata en el numeral anterior de estar facultados para imponer cada vez multas equivalentes al monto como especial para cada multa. Irían de 1 a 5.000 veces el salario mínimo mensual legal vigente según la gravedad de la infracción y mientras esta subsista el perjuicio de las demás sanciones contempladas en la normatividad vigente. Cada multa de estas va al SENA, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y esta imposición de multas de otras sanciones y de otras medidas propias de su función como autoridades de policía laboral por parte del Ministerio de Trabajo cumplen las funciones de inspección, también cumplen funciones de vigilancia y control, no aplican en ningún caso la declaratoria de los derechos individuales o definición de controversias. En el artículo 8, la clausura del lugar de trabajo por la ley 1610 de 2013. En esta clausura del lugar de trabajo nos damos cuenta que los inspectores de trabajo y seguridad social podrán imponer cualquier sanción de cierre del lugar de trabajo cuando existan condiciones que ponen en peligro la vida y la integridad de las demás personas, o también la seguridad de las mismas personas y trabajadores que aplican en este lugar. La sanción para aplicar será mínimo de 3 a 10 días hábiles según la gravedad de la violación, mediante la imposición de sellos oficiales del Ministerio de Trabajo que en cuenta la infracción cometida.
cuando el lugar clausurado fuera adicionalmente una casa de habitación, se permitirá el acceso solamente a las personas que lo habitan, pero no se podrá desarrollar ningún tipo de actividad laboral por el tiempo que dure la sanción. En este tiempo solamente se impondrán los sellos correspondientes en todos los casos, para que una vez sea aplicada la sanción del cierre, no se haga nada de las cosas anteriores, y en caso de incurrir nuevamente en cualquiera de los hechos sancionables, con esta medida la sanción puede aplicar el cierre del lugar de trabajo. Entonces más o menos esto va en un término de 10 a 30 días calendario. En caso de alguna reincidencia de la violación de las normas de trabajo, especialmente en la materia de salud ocupacional y seguridad en la industria, se podrá proceder al cierre definitivo del establecimiento, ya que va con una renuencia a las faltas del código. Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad de policía estará en la obligación de prestar sus servicios y velar y colaborar en cuanto a los inspectores de trabajo. Deben estar en activa colaboración con los inspectores de trabajo y que la seguridad social así lo requiera. En ningún caso el cierre del lugar de trabajo puede ocasionar el detrímetro de los trabajadores, o sea, no pueden echar a los trabajadores en caso de cierre. Los días en que esté clausurado el lugar de trabajo se contarán como días laborados para efectos de salarios, prestaciones sociales y vacaciones. Entonces, así el lugar esté sellado, tiene que pagársele como si fuera un día normal de trabajo. En el artículo 10 de la ley 1610 de 2013 vemos el periodo probatorio, en el cual deben practicarse pruebas que señalan a un término de no mayor a 10 días hábiles. Vencido este periodo probatorio, se dará el traslado de la investigación por 3 días hábiles para que presenten los alegatos respectivos y la respectiva defensa del empleador. El artículo 12, la graduación de las sanciones de la ley 1610 de 2013. Las sanciones se gradúan atendiendo a los siguientes criterios. El primero es el daño o peligro generado por los intereses jurídicos tutelados. Entonces, estos daños, estas sanciones son por daños y perjuicios ante los intereses jurídicos. El segundo es un beneficio económico obtenido por el infractor a favor de sí o a favor de un tercero. La reincidencia de la comisión de la infracción también aplica la resistencia o negativa de la obstrucción de la acción investigada por supervisión, utilización de medios fraudulentos o utilización de una persona interpuesta para ocultar una infracción u ocultar sus efectos. Según el grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes y se vayan aplicando las normas legales pertinentes. La renuencia del desacato de cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente también. El reconocimiento y aceptación expresa de la infracción ante el decreto de las pruebas. En el siguiente vemos que es la grave violación de los derechos humanos y también de los mismos trabajadores y empleados según el lugar de trabajo. A continuación vamos a hablar sobre los acuerdos de formalización laboral. En el artículo 13 de la ley 1610 vemos la definición. De acuerdo a la formalización laboral, es aquel suscrito entre uno o varios empleadores con una dirección territorial del Ministerio de Trabajo, un previo visto del buen despacho del Ministerio Nacional de Trabajo.
Este es en el despacho del viceministro de Relaciones Laborales y Inspección, el cual consignan compromisos de mejoras y formalización mediante la celebración del contrato laboral con vocación de permanencia, y tendrán la aplicación de instrucciones o empresas públicas y privadas. El artículo 14, vemos los objetos, que dentro de los objetivos de los acuerdos de formalización laboral se encuentran los siguientes. El primero es hacer eficaz la labor de inspección, vigilancia y control que ejercen las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo, mediante actuaciones dirigidas de una prevención de conductas que encuentren la formalización laboral. Estas están especialmente previstas en la Ley 1429 del 2010 y les modifiquen las acciones, le modifiquen o le adicionen. El segundo es lograr la formalización de las relaciones laborales mediante unos compromisos eficaces entre empleadores para mejorar los vínculos hacia el personal, buscando una celebración de contratos y vocaciones de permanencia en los términos de la ley. El tercero es contribuir al logro de una relación constructiva que suman los esfuerzos de los empleadores y fortalecen la vigilancia y acompañamiento por parte del Ministerio de Trabajo. En este caso, entonces, podemos ver que la paralización o prohibición inmediata de los trabajos o tareas, según el lugar de trabajo y según la infracción, asimismo se ponen cláusulas y medidas penales para su sellamiento o periódico o definitivo del lugar de trabajo. Al igual que el cierre del lugar de trabajo, los inspectores de trabajo pueden ordenar la paralización o prohibición inmediata de los trabajos o tareas en inobservancia a la normatividad sobre la prevención de riesgos laborales o por poner en riesgo una seguridad o salud de los trabajadores. En este sentido, las empresas deberán comprender que la aplicación de las sanciones por parte del Ministerio de Trabajo no busca sancionar indiscriminadamente a la empresa, sino corregir las deficiencias que hay en ellas. El hecho de que una empresa sea obligada a cerrar su producción hasta no tanto ponga en regla aquellos aspectos que pueden poner en riesgo la seguridad o la salud de los trabajadores es una sanción insignificante frente a los costos que podría tener la empresa en un accidente laboral o una negligencia e inobservancia de las normas, sobre todo los riesgos laborales. Ojalá en este punto, como en el anterior, la labor de orientación por parte de los directivos del Ministerio de Trabajo hacia los inspectores sea muy precisa y ajustada al fin de la norma, ya que estas normas hacen que la empresa no tenga tantos costos en caso de algún accidente laboral u otras cosas. Por último, les voy a hablar sobre las pruebas de oficio. Las pruebas de oficio, si vemos en la normativa del Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 486, según la Ley 58 del 2020, en el artículo 20, ya aplicada la facultad de solicitar pruebas de oficio. El hecho de que esa nueva ley que haya visto expresamente y llevado a que se utilice más de otros inspectores de trabajo fue principalmente la materia laboral donde se vio la necesidad de producción y de oficio, ya que históricamente siempre ha existido una tensión de los trabajadores y empleadores, donde estos últimos han sido parte débil. Por lo anterior, la instrucción de la prueba de oficio en materia procesal laboral ha existido desde el decreto 2158 de 1948. Sin embargo, dicha facultad es expresa para los inspectores de trabajo. En la medida de los inspectores tengan capacidad de solicitar otro oficio de los documentos, se podrán realizar inspecciones o interrogatorios
de los representantes legales de las empresas. Estos procesos administrativos se vuelven más ágiles. Por esta razón, sus decisiones son un poco más acertadas. Como se analiza en el punto 4, los inspectores de trabajo, a raíz de la promulgación de la ley de las inspecciones, estarán investigando y solicitando a las empresas mismas. Solicitarían pruebas para hacer sus respectivas investigaciones de acuerdo a cada caso. Vamos a hablar sobre en qué están recayendo las investigaciones. En este punto se trata mucho que hay como un mayor empoderamiento hacia las inspecciones de trabajo, puesto que ellas están mucho más enfocadas, digamos, en el paso del tiempo en realizar investigaciones, pero en este momento las empresas no son realmente conscientes de qué se está investigando. Entonces el Ministerio de Trabajo en su momento creó esquemas de investigación para poder dar identificación a los mayores riesgos y también a las violaciones que se den de las normas laborales. También especifica que en un primer momento se dio investigaciones administrativas al sector agrícola en temas que se relacionaban más tanto a la palma y las flores, y en segundo momento el enfoque se dio más hacia las empresas que estaban dedicadas a los hidrocarburos. En ese momento digamos que se cuenta ya con un sector extra que es el sector de seguridad privada, que es donde el Ministerio de Trabajo está poniendo mayor énfasis por tener una cantidad de empleados mayor o de afiliados en el mismo sector, aunque también recalca que el Ministerio de Trabajo pues tiene mayor interés para investigar las jornadas de trabajo, las modalidades de turnos o también los esquemas que se dan de las respectivas remuneraciones. Aunque digamos que el Ministerio de Trabajo determine o hable de estos tres sectores, recalca que notablemente ellos no se enfocan solamente en estos en específico y que no sea solamente control o vigilancia dentro del mismo y las respectivas investigaciones, sino que también se están tomando otros sectores dentro de la industria. Entramos ya a hablar de los puntos que los inspectores solicitan al momento de realizar la inspección. Entonces tenemos como primero la clasificación de la población trabajadora. Entonces digamos que en este punto ya el inspector se focaliza en realizar averiguaciones, digamos, para poder determinar, por ejemplo, cuántos trabajadores son hombres y mujeres, si se encuentran en nómina directa, si son trabajadores de contratistas, si están sindicalizados o no. Digamos que si las mujeres se encuentran en estado de embarazo. También entramos a ver el segundo, que es la identificación de las formas de contratación laboral. Entonces, en este caso, digamos, los inspectores de trabajo se focalizan más en la contabilización, pues de cuántos contratos son escritos, cuántos son verbales, además de cuántos contratos, digamos, que están a término fijo de un año, inferiores a un año, si son a término indefinido o si ya respectivamente son contratos por labor u otra obra. Digamos que aquí se podría determinar que los dos criterios que más se manejan serían la forma y la duración. En el tercero es la identificación de aspectos que son previos ya a la celebración de contratos. Entonces, básicamente aquí se investiga, digamos, si la empresa solicita exámenes al momento pues, de ingresar a laborar. Digamos, exámenes como por ejemplo los tests de embarazo o para enfermedades mortales como por ejemplo el SIDA. El cuarto son las jornadas de trabajo. Entonces digamos que en este punto ya el inspector da como una verificación pues en sí de la jornada de trabajo de todas las áreas de la organización. Esto digamos que con el fin de que él pueda acomodar un cálculo pues de las respectivas horas y obtener así como un número de todo lo que elaboró el trabajador. De igual forma pues él trata de verificar si se trabajaron horas extras y si digamos que la empresa cuenta con el registro de las mismas y que si tiene la autorización por parte ya del Ministerio de Trabajo. En el quinto hablamos de los descansos remunerados. Entonces en este punto digamos que se establece si ya labora en días de descanso, por ejemplo los dominicales o los festivos, si se le pagan con los respectivos ya recargos legales establecidos. También habla digamos de las vacaciones, entonces que si las mismas se encuentran bajo los términos del Código Sustantivo del Trabajo, si el día sábado se encuentra digamos incluido dentro de esa jornada semanal o no para las respectivas investigaciones.
Otros puntos que toma en consideración el inspector es el sexto, que es el salario. Entonces hace una verificación si realmente se le está pagando al trabajador con respecto a la nómina y si es de forma oportuna. También habla de si se le está dando pago en especie o no y si este cuenta como salario. El séptimo habla de los reglamentos, entonces en este caso el inspector hace una revisión de dichos reglamentos para saber si están acordes con la normatividad. Se especifica que la mayoría de ellos están publicados. En el octavo habla de los aportes a parafiscales, entonces en este punto da la verificación realmente si se está dando ese pago con la nómina que se tiene seleccionada en ese momento, sobre la cual pues está dando el respectivo aporte. También en el noveno cuenta con las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. Entonces en este habla de si los trabajadores están afiliados al momento en que se da su vinculación y si los aportes se están dando realmente sobre el salario total que devengan. También contempla los programas de salud ocupacional y las verificaciones de las prestaciones sociales y incluye también nuevamente pues las entrevistas a los empleados. Entonces en este caso especifica que dentro pues de toda la población de trabajadores el inspector puede seleccionar una muestra pequeña para poder realizarle preguntas correspondientes a la vinculación, a las dotaciones y los elementos de protección personal y sistemas de afiliación a algún régimen. También habla que digamos que si la empresa cumple con lo anterior, entonces no están sujetos a multas o sanciones y que en el momento digamos que el inspector no sanciona, sino que da como un tiempo específico para que se den las correctivas necesarias y ya al momento de dar el seguimiento pues toma la decisión si se sanciona o no a la empresa. Ahora entramos a hablar del Código Sustantivo del Trabajo. Contemplamos el artículo 17, entonces este habla de los órganos de control. En este especifica que la vigilancia del cumplimiento pues de aquellas disposiciones sociales se encomienda más pues a las autoridades administrativas del trabajo. Tenemos el artículo 51 que habla de la suspensión. En este tomamos el contrato de trabajo cuando se suspende. Entonces digamos que la suspensión se da por actividades o clausuras temporales de la empresa o por razones técnicas o económicas de otras pues independientes de la voluntad del empleador, pues ya mediante autorizaciones previas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el empleador pues obviamente debe informar de forma simultánea o por escrito a los trabajadores. En el artículo 61 tenemos la terminación del contrato, entonces le hablamos por liquidez o suspensión de las actividades de la empresa. Digamos que en estos dos casos se tiene que solicitar el correspondiente permiso ya al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, informando por escrito pues a los respectivos trabajadores, y el ministerio digamos que de cierta forma resuelve este permiso en un plazo de 2 meses, y ya si se da incumplimiento entonces el responsable cae o incurre en una mala conducta que es sancionable. Tenemos el artículo 119 que habla ya de las objeciones. Entonces en este punto digamos que el empleador tiene que dar información de lo que contiene el reglamento interno de trabajo pues a sus empleados mediante circular interna pues para que ellos tengan conocimiento. Digamos que si no se llega a un acuerdo entonces es el inspector de trabajo el que adelanta pues la respectiva investigación, formula las objeciones y ordena al empleador pues para que realice las respectivas modificaciones, y solamente le da como 15 días hábiles para que pueda dar los respectivos ajustes, o ya se le va a multar, que como sabemos sería 5 veces el salario mínimo legal mensual vigente. A eso correspondería la multa. Tenemos el artículo 240 que habla de los permisos para despedir. Entonces digamos que en este caso, si un empleador quiere despedir a su empleada que se encuentra embarazada o los 3 meses posteriores al parto, entonces necesitan sí la autorización del inspector del trabajo o del alcalde municipal, si en ese momento digamos que no se cuenta con ese funcionario. Digamos que también entonces cuando sea el alcalde municipal quien conozca pues ya la solicitud de permiso, tiene el carácter digamos provisional y debe ser revisada ya por el inspector del trabajo residente en el lugar que se encuentre más cercano. Y tenemos el artículo 363 que habla de la notificación. Entonces digamos que en este punto dice que cuando ya se realiza la asamblea de constitución, entonces digamos el sindicato de trabajadores va a comunicar por escrito ya al empleador y al inspector del trabajo en su defecto, o ya al alcalde si no se
cuenta con la constitución pues del mismo sindicato para la declaración de los nombres y las identificaciones pues de todos los funcionarios, y ya es el inspector o el alcalde en su defecto el que pasará el comunicado al empleador respectivamente. Seguimos tratando del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces en este punto tenemos el artículo 380 que habla sobre las sanciones, y lo que estipula es que cuando se dan violaciones a las normas, de cierta forma se dan sanciones también. Entonces habla que cuando ya se cometió la infracción y no se ha contemplado, entonces el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social impone una multa de unas 50 veces el salario mínimo mensual, y que si esta multa ya está puesta y se sigue generando la violación a la norma, entonces el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo que hace es remitirse ante la justicia del trabajo para que dé o la absolución o la liquidación de los sindicatos, y también que se cancele la respectiva inscripción de los mismos. Tenemos también el artículo 443 que habla de las copias. En este caso dice que cuando sean nombramientos, actas, pactos o algunas modificaciones, se tiene que dar copia de los documentos a los inspectores de trabajo o en su defecto ya a los alcaldes municipales, puesto que estos se encargarán ya de remitirlo ante el Ministerio de Trabajo. Tenemos el artículo 485 que habla de los funcionarios que la ejercen. Entonces, en este caso dice que la vigilancia y control va a quedar por parte del Ministerio de Trabajo sobre ya los artículos de este código, porque él va a servir de cierta forma como un garante, como el gobierno, para que se puedan llevar a cabo realmente las respectivas investigaciones. También tenemos el artículo 487 que habla de funcionarios de instrucción. Entonces, en este caso especifica que el jefe de departamento de supervigilancia sindical y el inspector de trabajo, que a los que les competa en sí aspectos o asuntos sobre competencia, van a tomar como el carácter de funcionarios de instrucción para poder en sí llevar a cabo pues las investigaciones sobre ya actividades que se contemplan como ilícitas. Aquí ya tenemos un ejemplo del formato de una lista de chequeo. En este caso es para las inspecciones de puesto de trabajo. Entonces se manejan los datos primordiales del empleado, el reporte de la sintomatología de los miembros superiores, inferiores, tareas a las cuales tiene, digamos, a cargo el empleado y que le puedan ocasionar pues factores. También se tienen los aspectos biomecánicos, nuevamente los factores de riesgos pues para sus miembros superiores o inferiores. También se tienen los aspectos del puesto de trabajo que pueden afectarlo notablemente. También maneja los aspectos ambientales, y se tienen recomendaciones tanto para el trabajador como para la institución, y que así se puedan tomar medidas correctivas y esto se pueda solucionar. Y por último ya se dan las observaciones o las recomendaciones necesarias para que se comience a implementar aquellas medidas. Entramos a hablar ahora de las clases o tipos de inspecciones laborales. Entonces tenemos de tres tipos. El primero es según su planificación. Entonces en esta se contemplan las inspecciones informales o espontáneas, como su nombre lo dice. Entonces no necesita cronogramas definidos, no maneja recorridos sistemáticos, no presenta capacitaciones para las personas que lo realizan, porque el enfoque que tiene es más hacia, digamos, contemplar o identificar aquellos asuntos o condiciones llamativas para poder crear un reporte sobre los mismos. También están las inspecciones formales o planeadas. En este caso ya son más detalladas, sí necesitan un cronograma, su recorrido sistemático, se necesitan elementos y personal que sea acorde y capacitado para que se lleve a cabo. Y en este caso se divide en tres. Contamos con las generales, con las partes críticas, y también se cuenta con inspecciones especiales. Entonces, en las generales contemplamos que se tiene que dar como una revisión general de la infraestructura de la organización para poder encontrar, pues digamos, esas condiciones que son de mayor riesgo. Por ejemplo, contempla que se tiene que dar por lo menos observaciones mínimas sobre infraestructura como techo, pisos, edificios, digamos todo lo de planta, y que son los empleados que
están agrupados en la Coordinación de Salud Ocupacional quienes realizan estas inspecciones. En las inspecciones de partes críticas, como su nombre lo dice, pues es la identificación de aquello que realmente es crítico y puede generar un mayor problema o mayor daño. Entonces contempla componentes como maquinaria, equipos, todo lo relacionado con tecnología e infraestructura que a futuro pueda generar problemas. Y tenemos las inspecciones en este grupo especiales, como su nombre lo dice, es cuando se dan, digamos, situaciones especiales, como por ejemplo incendios, explosiones, algo que haya generado pues pérdidas humanas. Y digamos que este también es algo crucial e importante porque dentro de esta se van a contemplar muchos factores como tomar en consideración también nuevamente la infraestructura y cómo se va a llevar a cabo todo el proceso. Otra clase que se tiene es según su periodicidad. Entonces, se tiene la periodicidad intermitente. Esto quiere decir que puede ser de forma mensual, quincenal o hasta semanal. Se cuenta con un cronograma definido y con un plan de acción determinado, pues que está mucho o muy ligado a las políticas preventivas de la empresa, también a los factores de riesgo y a aquellos objetivos y metas que tiene la organización con respecto ya a salud y seguridad social ya en el trabajo. También se cuenta con inspecciones que son intermitentes. Esto quiere decir que se desarrollan pues en intervalos de tiempo irregulares. No se cuenta con un cronograma definido y tampoco se le avisa como a las áreas a las cuales se les va a realizar dicha inspección. Esto porque en este punto ellos lo que quieren es dar como un incentivo, como motivar de cierta forma a que tanto trabajadores como empleadores puedan mantener, digamos, mejores condiciones en cuanto a seguridad social y la misma salud de ellos o la misma seguridad laboral para que no tengan inconvenientes. Dicen que lo pueden realizar los miembros del COPAS, trabajador y empleador, porque esto se enfoca más como a un área específica o a una maquinaria. Y se cuentan también con las inspecciones continuas. Entonces, en este punto habla de las que, como su nombre lo dice, se realizan en un tiempo de intervalo corto, ya sea el día o el turno, y están mucho más enfocadas, digamos que a que tanto el empleador como el trabajador pueda identificar en ese momento, digamos, el problema que se está presentando y pueda actuar para poder mejorar dicha condición. En la tercera tenemos otras inspecciones, entonces se habla de las inspecciones de visita única. En este caso, como su nombre lo dice, pues son generalmente dadas solo una vez y se da en un tiempo de un año. En estas, digamos que son realizadas por inspectores que son ajenos a la empresa o por funcionarios de seguros y también se contemplan dentro de estos funcionarios que se especializan, digamos, en un área específica a los cuales se les solicitó una asesoría. También se habla de las inspecciones de orden y limpieza, entonces estas en sí lo que buscan es poder mejorar las condiciones de los puestos de trabajo y de los mismos elementos para que estén limpios y en condiciones óptimas para que así puedan, digamos, los trabajadores y los empleadores trabajar de forma acorde. Hablar de los pasos de realización de las inspecciones laborales. Entonces, en primera instancia tenemos la planeación, que es algo muy crucial para un inspector, porque en este punto digamos que tiene que elaborar un cronograma pues según las áreas a inspeccionar, manteniendo la periodicidad pues con que se realiza el periodo de tiempo que usualmente pues estipula que debe ser como cada 3 meses. También debe pues generar una actitud positiva, prepararse para reconocer digamos las debilidades y aquellas fortalezas que pues se puedan presentar dentro de la inspección que va a realizar, ya sea dentro de la empresa o que pueda afectarlo, como por ejemplo la comunicación con las personas de las áreas de trabajo. También tiene que definir el instrumento de medición. Un ejemplo aquí podríamos incluir las listas de chequeo y también los elementos de protección pues que se van a usar e implementar. Digamos que estos instrumentos, si pudiéramos hablar de ellos, son muy concisos, le permiten al inspector registrar la información, se convierten en una guía, son muy limitados en cuanto a la información que se requiere en ellos y solamente se pone la información que es necesaria pues para que se tenga claridad del documento y una mayor identificación ya de los aspectos a solucionar. También debe dar obviamente revisión de informes anteriores sobre inspecciones antes de realizar la de él, puesto que tiene que determinar qué aspectos críticos se señalaron anteriormente y los puestos o áreas de trabajo que fueron objetos de inspección. En el segundo contamos con la inspección, entonces digamos que esta se debe dar
de forma exhaustiva una revisión completa que sea cuidadosa e integral, tanto de las instalaciones, de la maquinaria, de las herramientas y de aquellos mismos comportamientos pues que se contemplaron para poder llevar a cabo la inspección. También digamos que poniendo énfasis, por ejemplo, en los procesos que en la cotidianidad pues no son tan perceptibles. Digamos que aspectos o condiciones que son muy frecuentes dentro de las inspecciones es, por ejemplo, el desarrollo de actividades sin autorización, que se eliminen, por ejemplo, los dispositivos de seguridad, que un trabajador labore bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, o que digamos, por ejemplo, se omita el cumplimiento de señales preventivas, que no se manejen acordemente los reglamentos o los estándares de seguridad entre, digamos, los controles operacionales que son muy importantes para la integridad de los trabajadores. En el tercero hablamos del informe de la inspección, entonces digamos en este caso tiene que ser breve, suficiente para que se conozca lo que se observó, debe llevarse registro fotográfico porque de cierta forma esto se convierte en un soporte que permite visualizar con mayor detalle e identificar pues rápidamente la situación y la ubicación del problema, sus causas y si hay posibles soluciones. También debe darse una clasificación de los peligros observados, de las áreas prioritarias y de los puestos de trabajo que son más críticos. Se tiene que manejar, digamos, una claridad en la gravedad de la pérdida. El inspector tiene que ser muy consciente de esto, la probabilidad de ocurrencia, digamos, cuánto le va a costar a la organización dichas correcciones, si se tienen controles, si se puede, digamos, especificar las acciones correctivas o preventivas y si, qué planes, digamos, por ejemplo, de acción se tienen que tomar. Entonces el inspector tiene que ser muy claro en ello. Y por último son las acciones de seguimiento. Digamos que estas acciones casi nunca son definitivas ni son únicas pues para que se realicen, pero sí se deben planificar, digamos, el seguimiento del control para que se garantice que todo lo anteriormente expuesto se cumpla dentro de los planes de acción que ya se definieron para digamos que se tomen en sí las medidas correctivas y preventivas y que también pues se dé el reconocimiento a que, digamos, la parte directiva, operativa, administrativa, tiene que tener también conocimiento de dichas recomendaciones. Esto para que, digamos, que de cierta forma se garantice que aquellos recursos técnicos y financieros, hasta el mismo talento humano, sean acordes pues con los planes de acción y que se pueda dar el respectivo cumplimiento para que no se salga dentro de, digamos, que los mismos controles de la organización y no pueda, digamos, llevarlos a cabo. Para presentar una solicitud de inspección laboral, entonces aquí se determina que cualquier persona puede hacerlo. Entonces puede hacerlo una administradora del Estado, puede hacerlo un inspector que tenga sospechas de irregularidades, puede hacerse por una denuncia ciudadana. Digamos que en este caso aclara que no se necesita tener como una relación laboral para que se dé la inspección, sino que ya con la sola denuncia ciudadana ya posibilita que se genere la inspección. Entonces, como sabemos, como ya lo dije, cualquier persona puede, digamos, denunciar ante el Ministerio de Trabajo la presunta infracción para que se genere pues la respectiva inspección. Pueden hacerlo, digamos, por el formulario que se contempla dentro de las páginas online que tiene el Ministerio de Trabajo, pero ellos dicen que no están exentos de presentar, digamos, fraude laboral. Entonces, ellos prefieren o recomiendan que las solicitudes se realicen de forma presencial en las inspecciones de trabajo a los que le competen. También aclara que, digamos, dentro de esos formularios se tiene que dar identificación del denunciante con firma, también la descripción de la presunta infracción en la que incurrió la empresa, dar lugar y fecha en que se cometió la infracción y datos relevantes, como por ejemplo datos sobre los que están involucrados, la situación que tienen en ese momento, si se presentan antecedentes de otras infracciones y también que si es empleado el que presenta la denuncia, entonces que estipule la fecha de despido. Aclara dentro de esto también que, por ejemplo, digamos que el Ministerio de Trabajo o las inspecciones no estarán sujetas a procesos que ya están siendo estudiados por la justicia, ni tampoco que no les competan a su jurisdicción, ni mucho menos a las denuncias que son anónimas. También dice que ya cuando se da conclusión del caso, entonces
se le da una información muy detallada al denunciante y que esto no puede pasarse de 9 meses. En este caso vamos a hablar de un ejemplo sobre una inspección. Esta se presentó porque el trabajador pues presentó una queja ante la Inspección de Trabajo de la Dirección Territorial de Bogotá y Cundinamarca, puesto que el empleador incurrió tanto en las normas laborales como las de seguridad social. Pues facilitó que el inspector número 17, llamado Jorge Alberto Ortiz, realizara la respectiva inspección a una guacalera. En ese momento esta se encontraba localizada en las cercanías de Corabasto, que es el centro de acopio de alimentos pues más grande de nuestro país. Estas guacaleras entonces se encargaban ya de presentar o de preparar o fabricar los burdos de madera que conocemos para que se dé el depósito o almacenamiento de los productos. En este caso, pues digamos que el inspector Ortiz, al realizar dicha inspección, encontró que el empleador pagaba a su trabajador por hora y también que no tenía un contrato que siguiera la normatividad legal. Entonces, en este caso, el inspector no pudo hacer nada. Después de haber dado pues el reconocimiento y haber asistido para dar la respectiva inspección, el proceso que se necesitaba, 10 días después en su inspección llegó una petición radicada para que se presentara ante 18 empresas que también estaban enfocadas en la fabricación de guacales. En ese momento, pues estaba, digamos, de cierta forma inconforme porque no se tenía la capacidad para dar cobertura con los inspectores que se tenía. Entonces, la idea que se dio, que presentó el inspector Ortiz, fue capacitar tanto a empleador o empleado con respecto a los derechos que tenían dentro del trabajo. Por ejemplo, él hablaba que el empleado consideraba que si pedía a su empleador estar afiliado a la salud, entonces iba ya a perder el beneficio que le daba el CISBEN, algo que era muy erróneo. Entonces acá, digamos que en este ejemplo, en este punto, se puede tratar que se tiene un mayor desconocimiento con respecto a los derechos dentro del trabajo que manejan los empleados y los mismos empleadores, y que también en ese momento pues no se contaba con toda la capacidad de inspectores o con el número suficiente para dar cobertura a todas las solicitudes que se presentaban.